Vamos a hablar de salud mental y sobre todo cuando nos toca vivir en pareja. Hemos invitado esta mañana a quien nos acompaña, Mauricio Murcia. Él es psicólogo clínico y de la salud, quien además nos va a poder hablar de estos temas porque hay mucha preocupación, mucha inquietud respecto al comunicado que publica ayer Cristian Cueva, donde intenta hacer un descargo de su situación y muestra una boleta, muestra lo que para muchos sería una receta, un diagnóstico, donde él señala cuáles son sus condiciones de salud mental, que requiere algún tipo de tratamiento, que requiere estar lejos un poco incluso del entorno matrimonial. Esto que para muchos ha sido una suerte de descargo o de diagnóstico que avala un poco la situación emocional de Cristian Cueva, creo que es importante que lo podamos discutir precisamente con Mauricio, que nos acompaña. Mauricio, buen día. Ustedes como institución trataron en su momento a Cristian Cueva, su pareja. No vamos a hablar del diagnóstico directo de esta persona, son temas individuales, personales, pero sí nos podemos referir a este documento que, si el señor director me ayuda, lo vamos a mostrar rápidamente. Todos lo han visto, ahí está, que el propio Cristian Cueva publicó el día de ayer, que es como un diagrama, pero muchos hemos interpretado como si fuera una receta, un diagnóstico. Usted, Mauricio, nos puede decir de qué se trata. Sí, probablemente es algo muy raro también porque normalmente cuando en la psicología clínica un psicólogo suele dar indicaciones, las da de manera oral. Yo tengo la costumbre de hacerlo de manera escrita, entonces cuando voy hablando lo que voy haciendo es ir escribiendo lo que está sucediendo. Y esto en realidad es un plan de tratamiento, ¿no? Cuando la persona asiste en su primera, segunda consulta y está pasando una etapa de evaluación clínica o una entrevista clínica diagnóstica, lo que se le suele hacer es tomar un diagnóstico dimensional. Y tendríamos que entrar a hablar de solo para precisar, porque ustedes lo han dicho en el comunicado, no es un diagnóstico propiamente dicho. Lo que pasa es que justamente aquí tendríamos que definir qué es un diagnóstico también. Claro. Los diagnósticos son varios. Existen los diagnósticos categoriales, que son los que normalmente se utilizan para términos estadísticos o para poder referir pacientes o algo, pero los terapeutas trabajamos con otro tipo de diagnóstico que es el diagnóstico dimensional. Entendemos entonces que esto es como un mapeo. Es un diagnóstico dimensional que nos permite tranquilamente orientar un plan de tratamiento. O sea, a partir de aquí en adelante. Es lo que deberíamos hacer, claro. Y la forma en la que deberíamos atenderte es esto, por ejemplo. Si se presenta problemas de sueño, que son problemas, alteraciones que no ceden con higiene de sueño, que son estrategias conductuales, pues necesito intervención e interconsulta con un psiquiatra. Si tengo este tipo de problema, necesito este tipo de intervención. Si detecto depresión, hoy en día el mejor tratamiento para la depresión es la activación conductual. Entonces lo que se hace es, se tiene como un mapa grande de lo que le puede estar pasando a la persona y se orienta el tratamiento, ¿no? Lo que yo hice en su momento cuando asistí a Cristian en consulta es explicar claramente qué es lo que puede estar sucediendo, cuál es mi panorama en una entrevista amplia, porque mis entrevistas no son para nada breves, y tuvimos una conversación clínica. Pude observar qué era lo que estaba sucediendo y a primer diagnóstico dimensional también orientar qué es lo que se puede tener como tratamiento. Esto, perdóneme, doctor, para que nos entendamos todos, porque muchos no somos ni especialistas ni pretendemos serlo, pero ¿esto avala un comportamiento como el de Cristian Cueva que hemos visto toda la violencia? Lo que pasa es que aquí también hay que definir que la violencia no es solamente un fenómeno psicológico. La violencia tiene pies sobre lo policial, lo judicial, claro, y todo. Yo como analista de conducta sí te podría decir que una persona con un espectro depresivo, ojo, no diagnóstico categorial de depresión, sino espectro depresivo, sí tiende a la irritabilidad, y dentro de la irritabilidad ciertamente hay explosiones conductuales. Ahora, esto lo vivimos todos los días, o sea, claro. Yo manejo y a veces en el cruce de Canaval y Moreira, donde el tráfico es desastroso, veo personas que se bajan de los carros y se agarran a golpes. Entonces Mauricio, uno dice...
¿Por qué pasa esto? Por eso es irritabilidad. Sí, por eso es importante, y a mí me gusta llevar siempre, a raíz de estos casos mediáticos, evaluarlo con toda la ciudadanía, ¿no? Porque usted habla de un tema de irritabilidad que es verdad, atraviesa creo que la sociedad peruana, pero además estos niveles de violencia de las parejas, ¿no? Que siento que es un tema frecuente, constante entre las parejas en el Perú. Entonces, ¿qué debe hacer? Ahí usted en este documento, en este mapeo, yo lo veo como un mapeo de lo que puede estar atravesando, por dónde se puede ir a abordar, pues, ¿qué es lo que ustedes encuentran siempre en consulta en estas parejas o en esta persona que relata que tiene estos índices de violencia dentro de la pareja? Sí, mi subespecialidad es en terapia de pareja. Yo te puedo hablar con conocimiento de causa y es más, las estadísticas lo reflejan, casi el 60% de las parejas cursan con algún tipo de violencia. 60% es una cifra muy elevada. Es una cifra muy alta. Entonces, hay dos caminos. Un camino puede ser el de decir, bueno, sepárense, que es algo que en la práctica no sucede. Claro. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ahora, la ley de conciliación dice que en contextos de violencia uno no puede dar tratamiento. Cuando la pareja tiene antecedentes de violencia, se pueden firmar contratos conductuales o acuerdos de tratamiento para que la pareja ingrese a un tratamiento. ¿Y abordan a los dos? Y se aborda conjuntamente. Dos? La evidencia científica dice, por ejemplo, que en la terapia integrativa conductual de pareja, que es un modelo muy preciso y muy eficaz para el tratamiento de parejas en alto conflicto, lo que se ve es que la violencia cede con un tratamiento competente. Entonces, si tenemos un acuerdo conductual, se sugiere la separación de la pareja temporalmente y se reintegra la pareja y se le entrena en habilidades para que la pareja logre un repertorio conductual más preciso y pueda llevarse mejor, la reparación es posible. ¿En cuánto tiempo una pareja puede reparar estas grietas tan profundas que marcan la violencia? Curiosamente, el tratamiento es muy rápido. Lo que se ve en la ciencia es que pasado el periodo de evaluación clínica, que son aproximadamente un par de consultas, las consultas individuales y el periodo de feedback, donde se ve a la pareja comprometida y el terapeuta también comprometido a llevar un tratamiento que siga ciertos lineamientos, entre ellos no violencia, como antecedente, bueno, ya está, pero dentro del tratamiento no puede haber ningún tipo de violencia y vamos a entrenar habilidades para que ustedes mejoren. ¿Y es realmente efectiva? Es ampliamente efectiva. La evidencia científica dice al menos un 85% de parejas con un tratamiento así mejoran. Ahora, partimos también de la idea de que tiene que haber voluntad y que un diagnóstico jamás es una justificación, evidentemente, para avalar conductas de violencia. Entonces, hay muchas ideas que surgen a partir de este prediagnóstico, diagnóstico dimensional, como usted nos ha ido definiendo también lo que es finalmente este documento inicial del futbolista. A partir de ello, algunas consultas. La depresión, sin duda, se vincula, como usted nos decía, a la violencia, pero jamás termina siendo una justificación para desencadenar violencia ni psicológica ni física. No. Por eso explicaba que acá hay un tema que no solamente es psicológico, acá hay un tema que tiene un pie en lo policial, judicial, legal, etcétera. La violencia no debe ser abordada únicamente ahí, pero lo cierto es que dentro de un espectro conductual hay varias conductas que se pueden presentar. Hay que acordarnos también que los diagnósticos solamente son nombres que reciben un repertorio de conductas, ¿no? Entonces, un conjunto de conductas. Si yo veo que la persona no socializa, no duerme, llora todo el tiempo, tomo todas estas conductas y les pongo un nombre y digo depresión. Entonces, yo si intervengo sobre estas conductas, las conductas obviamente van a cambiar, el diagnóstico va a desaparecer. Ahora, Mauricio, cuando hay casos de violencia doméstica, aunque uno pueda confiar en el ánimo de la pareja de mejorar, también lo cierto es que un observador puede decir, tú no sabes cuándo va a ser la última oportunidad o el último golpe o finalmente desencadenar lamentablemente en casos de feminicidio. Entonces, ¿qué pautas se toman en cuenta para que una pareja, donde repetimos, ya no solo hay violencia psicológica, sino una violencia física, puedan entender o se pueda aceptar que haya una terapia
para que puedan de pronto hallar soluciones en el camino. Esto nos convoca a todos en realidad porque, decíamos, la tasa de violencia dentro de las parejas es altísima. Esto es una realidad. Yo quisiera que el caso que se ha vuelto mediático y que ya no debería estar siendo tratado de manera mediática, porque esto ya debería tomar un aspecto más... Hay niños de por medio. Exacto. Este caso puede servir como para reflejar algo que es real, ¿no? Y algo en lo que deberíamos estar involucrados absolutamente todos, ¿no? Como sociedad, por ejemplo, allá dejar de difundir las imágenes de una pareja que está sufriendo y que probablemente uno de los problemas que tiene es que es mediática también, y mostrar el otro panorama, que es qué podemos hacer para las parejas que hoy en día llegan a casos de violencia y que no pueden acceder, por ejemplo, a un tratamiento competente. Usted lo que dice, perdón, muy cortito, usted lo que dice es que hay salida, puede haber una solución en la medida que ambos estén comprometidos. Es que eso se evalúa. No solamente decir sí, voy a la terapia, sí, no. O sea, una real compromiso. Se evalúa dentro del proceso de evaluación para el ingreso al tratamiento de pareja, se evalúa el compromiso y si la pareja está comprometida, bien. Si viéramos que la pareja no está comprometida o existe violencia dentro del proceso de evaluación, yo no puedo plantear un tratamiento ahí. Pero Mauricio, entonces, si una pareja que nos está viendo ahora mismo, que saben que hay violencia doméstica y que lamentablemente viene una de las partes, que es quien finalmente lesiona a la otra persona, con la sola voluntad no se puede. Tiene que haber un acompañento siempre de un psiquiatra o un psicólogo para poder salir adelante. Si es en que estos casos, un terapeuta de pareja para la modificación de comportamiento, la modificación de comportamiento de la pareja y acompañamiento de varias personas, ¿no? Porque lo que quiero que se entienda es que no puede haber un tratamiento cuando la violencia es activa, porque eso ya no compete a mí como psicólogo, ya no me compete tratar. Y tienen que estar los dos. Además, ¿qué pasa si solamente lo recibe una parte? Es trabajar sobre terreno dudoso, ¿no es cierto? Sí. Ok, ahora... ¿hasta dónde abordan también ustedes el inicio de estas terapias? Porque yo creo que también es importante resaltar el hecho de que hay muchas parejas, como usted lo dice, que viven en violencia y que siguen por años viviendo en ese ambiente tóxico, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto de cambio, el que rompe el eje y deciden abordar una terapia? Entrenar en habilidades a las parejas. Lo que pasa es que es lo siguiente, la violencia no es algo que sucede de manera circular. Es algo que sucede de manera espiral. Las parejas comienzan criticándose, acusándose, reprochándose. Si por el medio aparece algún tipo de comportamiento que complica más la relación, como por ejemplo celos o sospechas de infidelidad o infidelidades que se confirman, esto agrava el contexto de la relación y empeora, acrecenta un poquito, en la clínica se le conoce como la escalada de la perturbación del conflicto de la pareja. Es decir, el conflicto de la pareja va agravándose en cuanto a cómo se muestra, ¿no? Lo que antes eran críticas ahora se convierten en insultos, luego se convierten en empujones, luego en mordidas, luego en patadas. Entonces, si una pareja está atrapada ahí, desde un aspecto conductual, lo que pasa es que no tiene un repertorio de conductas que le permita frenar. Lo que hace la terapia hoy en día no es sentarnos a que te voy a dar un consejito y te voy a decir, ¿sabes qué? No, te da herramientas para control. Te entrena en habilidades. Más activa, más proactiva. Es un entrenamiento continuo de poder hablar, poder comunicar, saber Mauricio, cómo hacerlo. Primero que nada, queremos agradecerle por la claridad con la que nos ha hablado. Creo que cada vez que le hacíamos una consulta y la manera como usted ha enumerado esas características, esos rasgos, nos hacía pensar si no en algún episodio cercano, amigos, gente que uno conoce que lamentablemente a veces cae. Nadie está libre para lanzar la primera piedra, porque siempre es difícil la convivencia y puede haber alguno de estos rasgos. Pero quería terminar preguntándole muy breve sobre el tema del alcohol, porque aquí se ha mencionado el tema del consumo del alcohol. El alcohol que está socialmente aceptado, que es recreativo, pero no podemos olvidar, es una droga también, socialmente aceptada por todos. Pero claro, en algunos casos gatilla, ¿no? Altera una situación que nos lleva a la violencia. ¿Cuándo debemos detectar si nuestra pareja, hombre o mujer, no solamente el hombre consume alcohol, hombre o mujer, tiene un nivel de consumo de alcohol que lo puede estar llevando a un momento
peligroso. Es que te agradezco por la pregunta, Pedro, porque el alcohol está enraizado dentro de nuestro comportamiento social. Sí. Y tiene un alto reforzamiento social también. Utilizamos para brindar, dependiendo de los contextos, aparece en todas partes. Ahora, este uso se puede convertir en abuso tranquilamente. En la clínica individual nosotros vemos personas que comienzan su consumo y los hijos también ya están brindando. Ahora, no hay que olvidarnos de que los problemas vistos en espectro son muy comunes. Las patologías duales existen. La mayoría de casos de depresión, creo que el 40%, tiene como correlato el uso y consumo de alcohol. Entonces, por eso es que yo no puedo intervenir únicamente en este problema y este problema. Lo que sí es cierto es que cuando yo intervengo a una persona, me fijo en una escala valorativa de qué es lo más importante para intervenir en este momento. Mauricio, si el consumo de alcohol... Sí, en ese detalle es importante entonces que usted nos explique, le explique a la audiencia cuándo debo darme cuenta que necesito una intervención psicológica en medio del consumo de alcohol. Cuando hay el deterioro de la calidad de vida, definitivamente. Muy bien, Mauricio, te agradecemos mucho por esta entrevista valiosísima, por supuesto. Sabemos que querías hacer una invocación al Congreso porque hoy se discute una ley de salud mental. Solamente para cerrar, por te favor, agradezco mucho que me permitas este espacio. Esto es un ejemplo de lo que hoy está debatiendo el Congreso, ¿sí? Se habla de la capacidad diagnóstica de los profesionales en psicología. Lo que pasa es que, perdónenme el comentario, yo he tenido mucho entrenamiento en otras partes del mundo y nunca nadie ha discutido, por ejemplo, cuando yo me formé en Estados Unidos, si yo tengo capacidad diagnóstica o no. Vengo acá y acá no la tengo. Y esto es un tema de legislación. ¿Por qué? Porque pasa que aquí pretendemos que la ciencia le pertenece a determinadas ramas, ¿no? Esto finalmente a quienes afecta es a los usuarios, porque la Defensoría del Pueblo me parece que dijo que existen solamente 3 psiquiatras por cada 100.000 personas. Increíble. Imagínate que 3 psiquiatras no se van a poder abastecer para diagnosticar porque hoy en día son los únicos que pueden diagnosticar. Pero si los psicólogos aumentáramos la capacidad diagnóstica, que la tenemos, porque a mí cuando me han formado en el pregrado, me han enseñado psicología clínica, psicopatología, me pueden poner yo les puedo demostrar que lo puedo hacer. De acuerdo, Mauricio. Entonces, nos quedamos con esa preocupación. A mí me preocupa, yo quisiera vamos a ocupar el tema, vamos a pronto a elaborar una nota respecto a lo que nos viene a comentar. Pero casualmente, perdóneme, casualmente se vota hoy. Hoy se vota la ley de salud mental, entonces como sociedad debemos tener puestos los ojos sobre el Congreso porque ahí es donde se vota algo que en realidad como sociedad sí nos debería estar importando en este momento. Nos ha dado Mauricio una buena pauta. Hoy día vamos a estar muy atentos a lo que se vota. Les agradezco mucho. Gracias, Mauricio. Gracias.